Arrancamos. Buenas tardes a todos. Gracias por venir al seminario externo de este mes de enero de la TAE. Hoy tenemos con nosotros a Vini Dune. Eh, Os cuento que Vini se formó como técnico de sistemas de telecomunicaciones e informáticos y cursó un máster profesional en informática forense. Continuó su formación oficial con el título de perito informático judicial. Y fuera de la formación reglada, Vini tiene pues, una notable trayectoria autodidacta en electrónica e informática, como vamos a poder comprobar en esta presentación. En 2013 funda su empresa, Technic Group, especializada en reparación y mantenimiento de productos Apple. Technic llegó a tener delegaciones en España, en Irlanda y en el Reino Unido. En Irlanda destacó al ser seleccionada como una de las 100 empresas emprendedoras en la Feria Tecnológica Internacional Dublin Tech Summit de 2017. Actualmente Technic se ha establecido como el mejor servicio de recuperación de datos informática forense en Navarra y está en Puente la Reina. Vini es un activo defensor del derecho a reparar y de la lucha contra la obsolescencia programada. Su charla de hoy se titula Problemas de la era digital, Digital Forensics and Data Recovery. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Lo primero, mostrar mi agradecimiento a Rubén por la invitación. Es un placer estar aquí hoy para hablaros un poco un tema que es fascinante y la vez cada vez más relevante en la era digital, informática forense y la recuperación de datos. Yo voy a hablar un poco porque es un tema muy denso, pero bueno, creo que al final de la charla tengáis una idea general. Cualquier duda que tengáis, pues estaré encantado de resolverla. ¿Qué importancia tienen estas dos materias a día de hoy? No, en cuanto a informática forense, es esencial en el mundo moderno, ya que los delincuentes utilizan cada vez más a su favor las tecnologías para cometer delitos y su importancia radica en resolver esos ciberdelitos, en la protección de datos sensibles. En cuanto a recuperación de datos, es fundamental, ya que nos brinda la capacidad de restaurar datos perdidos, nos permite la continuidad operativa en caso de fallos técnicos, ciberataques o pérdida accidental, y además se aplica investigaciones de incidentes de seguridad, y también nos ayuda a la protección de la integridad de la información digital. Lo que es la informática forense, en inglés, a nivel global se le acuña otro término, Digital Forensics and Incident Response. Se define como un campo multidisciplinar que emplea técnicas en la informática, el derecho y procedimientos de investigación para recolectar, analizar y preservar evidencia con orden de prevenir futuros ciberdelitos. Los objetivos incluyen lo que sería la recolección de evidencia, determinación de responsabilidades y prevención de incidentes. Luego, esto abarca áreas como puede ser tema de ciberseguridad, análisis de sistemas, recuperación de datos, criptografía forense, etc. Hay una frase que me impactó bastante que dijo José Mujica, presidente de Uruguay, el mismo día que se retiraba de la política, que es: el tiempo pone cambios, estamos entrando en la época digital, y creo que mejor, distinta. La tecnología normalmente la utilizamos para hacer el bien, pero también, por otro lado, se puede hacer el mal. Y entonces tenemos que ponernos a la altura a día de hoy con nuevos retos que empiezan a aparecer. Por ejemplo, si no teníamos bastante antes con acoso o bullying, ahora tenemos ciberacoso, ciberbullying, otro tipo de escenarios. Lo que sería la suplantación de identidad a día de hoy con la ayuda de tecnología se puede hacer en cuestión de unos minutos. Algunos de los escenarios más comunes sería el análisis de malware en teléfonos móviles. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en expareja. Una de las dos partes instala un software espía con el fin de tener acceso a esos mensajes que le llegan y tener posicionamiento por GPS. Esto es ilegal. También tenemos, que parezca que no, análisis forense de drones, ya que, como muchos sabéis, no se puede pilotar un dron en cualquier parte, hace falta permisos y hay que saber si se va a grabar algo o no. Entonces, lo que hacemos es recopilar evidencia, como es hacer un trazado en 3 dimensiones en el espacio, pasar por donde ha pasado, podemos ver las evoluciones de todos los motores en todo momento y qué imágenes o qué vídeos ha captado.
Esa suplantación de identidad ya lo hemos comentado. También podríamos comentar atentados contra la propiedad industrial, propiedad intelectual. Es muy común lo que sería la fuga de información en empresas. También en empresas, la conexión fuera del horario de trabajo a un ordenador, que podemos demostrar si se ha filtrado información. Investigación, pues, análisis de historial de mensajes de conversaciones, lo que sean periciales de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, todo esto que hace falta una certificación para presentarla como prueba en un proceso judicial. Vamos a pasar directamente a lo que sería el proceso de investigación forense, que tiene 4 fases. Primero siendo el estudio del caso, el segundo, la adquisición de evidencias, tercero, el análisis y finalmente, en el cuarto, haríamos un informe pericial. El caso de estudio es el pilar principal, donde tenemos que comprender primero el contexto legal donde nos desenvolvemos, o por ejemplo, si hay un empleado que está hablando con su jefe en una oficina y puede haber unos indicios de chantaje laboral o despido procedente, esta persona que haga la conversación, sin notificárselo a la otra persona, tenemos que saber si esto se ha hecho cumpliendo la ley. Bueno, para los que tengan curiosidad, no hace falta mencionar la otra parte que estamos grabando, siempre y cuando las dos personas físicas que están ahí estén participando en la conversación. Nos entrevistaremos con las partes afectadas, identificaremos evidencia potencial y luego haremos un análisis de riesgos, hablaremos si nos merece la pena coger ese caso o no. Segunda fase, que es la adquisición de evidencias, lo que hacemos es hacer copias de todos los dispositivos de almacenamiento, como pueden ser discos duros, pendrives, discos SSD, teléfonos móviles. Hay una copia uno a uno que se llama bit a bit en ese caso, siempre que sea posible. Luego tenemos, aparte de lo que sea la recolección de evidencias en teléfonos móviles, que sea la extracción física y la extracción lógica, que ahora hablaremos en un momento. Es muy importante mantener la cadena de custodia. También tenemos una cadena de custodia física y otra digital. Y luego, toda esta adquisición tiene que ser reproducible. ¿Y qué es eso? Nos pueden hacer una contrapericial y mandar a otro perito hacer la misma fase con el fin de que le dé el mismo resultado que nos hagan nosotros. ¿Vale? En cuanto a herramientas, obviamente nos va a hacer falta potencia computacional. Este en concreto es un equipo personalmente para la Policía Municipal, la Línea Científica de Pamplona. Y veis que no es el típico ordenador que se vende en cualquier superficie. Por ejemplo, un bloqueador de escritura, utilizamos bloqueadores de escritura para mantener la evidencia de los discos cuando estamos funcionando. Tenemos una variedad de puertos y configuraciones y conexiones que en nuestro equipo pues igual no las tendríamos. Mencionar que este equipo es lo que se montó en su segmento en España, ya que realmente solo hay 2 o 3 casas que montan este tipo de equipos, pero tienen un coste muy elevado. Aquí lo que se consiguió, esto es un proyecto experimental, lo que se consiguió es, frente a sus homónimos en el mercado, reducir el coste a 1/3 del valor normal en el mercado y superaba, creo que era exactamente el doble en potencia computacional. Eso es. Luego tenemos herramientas portátiles, porque tenemos que desplazarnos a una oficina o el forense de campo tendrá que ir a una incidencia. A la izquierda es una clonadora, es una herramienta también de recuperación de datos, pero tiene una doble función. Es una clonadora con protección de escritura para medio de almacenamiento, discos duros, tarjetas de memoria y demás. Esta que está en medio es una herramienta muy conocida también por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta en teléfonos móviles conectaríamos en una fuente que sea móvil y un medio de almacenamiento donde haríamos una copia. Y en el caso de los agentes de policía, emplearán siempre lo que son unas bolsas llamadas bolsas de Faraday. Claro. Esto lo que intenta es evitar porque no siempre se consigue, que el teléfono no emita señal ni reciba ninguna señal, ya que se puede alterar el contenido de los terminales en remoto, incluso se pueden mandar una señal de borrado, sobre todo en los iPhones. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la abstracción física.
en la extracción lógica de los móviles. Diferenciamos estas dos primordialmente, pero sí que había antes una que es la extracción manual. Esto se hacía con dispositivos más antiguos, hace un montón de años, donde lo único que se podía adquirir eran datos a través de la interfaz de usuario del teléfono móvil. Y las evidencias se presentan pues, en capturas de pantalla o fotografías de la propia pantalla del terminal. Esto está en desuso a día de hoy. Hablaremos de la extracción lógica. Esto nos da acceso a lo que sería todo lo que está almacenado en el móvil, como puede ser vídeos, imágenes, llamadas, SMS. ¿Vale? A día de hoy se hace más que nada con cable USB conectado a un ordenador, pero bueno, hay otros medios también como hacerlo por Bluetooth o infrarrojos. Luego por encima tendríamos lo que sería un volcado en hexadecimal o JK, que ahora voy a hablar de a continuación, consiste en extraer datos a través de unos pines de testeo en la placa de los teléfonos móviles. Por encima, algo más invasivo que sería como último recurso el método chip-off, que se extrae la memoria NAND del teléfono para proceder con el volcado y luego analizarlo. Y el último, siempre se menciona, pero estoy empezando a usar un poco más la ciencia ficción, solo veríamos en un caso de seguridad nacional, consiste con un microscopio electrónico, poner un chip debajo que esté dañado y ver las puertas si están abiertas o cerradas para interpretar los unos y ceros. No conozco ningún caso de estos, pero bueno, lo menciono siempre. Mencionar que lo que es la abstracción lógica se suele hacer en los dispositivos que están funcionales. En los dispositivos que no están funcionales se hace lo que sería la extracción física. Mayormente porque, por ejemplo, la ventaja que nos da la extracción física, contrario a la lógica, nos da acceso a todo lo que es la memoria íntegra, una copia bit a bit que se llama. ¿Podríamos hacer un contraataque en un móvil que está funcionando? Sí. Pero tenemos que entender que los procedimientos policiales siempre se van de los menos invasivos a más invasivos. ¿Vale? Son los datos que nos daría los tipos de extracción. He mencionado lo que sería la medio, que es File System, y una extracción lógica también un poco más avanzada que nos da acceso pues, ya a archivos ocultos o restos de archivos. Y básicamente nos da acceso a todo el sistema de ficheros. ¿Vale? Y podemos ver que en la extracción física, parte de lo del Full File System, también tendríamos acceso a los datos que están borrados. Por eso nos interesa siempre cuando podamos hacer una extracción física. Obviamente, esta última va a llevar mucho más tiempo, porque es muchísimo más largo que una lógica. Se puede hacer en cuestión de minutos. Tenemos el JTAG, que consiste en una interfaz USB conectada a un ordenador. Pues damos a unos pines que tenemos una placa base las señales necesarias para hacer una extracción. Realmente nos hacen falta 4. Data input, data output, clock, reloj y mode select. Obviamente tenemos otras. Es un estándar que se introdujo en la industria en los años 90 para testear componentes en el proceso de manufacturación, a la complejidad y el volumen de componentes que hay en la placa. Y que aparte de testeo, permite hacer debugging, permite hacer programación. En nuestro caso, pues haríamos un volcado físico. Una presentación, lo que sería un JK. Yo esto ya lo he hecho, lo que pasa es que me es más fácil a mí extraer diferente chip. Y hablaremos un poco más adelante porque este método no es muy válido a día de hoy. El siguiente sería lo que es el método chip-off, consiste en extraer el chip, como hemos comentado antes. Tengo que hacer un HTTP-M8. Se intentaba preparar en 2 sitios, dejando lo peor de lo que estaba, y la única manera de extraer los datos era extrayendo el chip. ¿Vale? Normalmente se utilizan unos vectores especiales. Ese día no tuve suerte de encontrar el mío, y tuve que hacer un pequeño hack para poder extraer la información. Ya con más suerte, pues ya tenemos otros los conectores, otros lectores. En este caso, por ejemplo, que era un teléfono chino que se cayó a salir por las compuertas de un avión. El impacto del suelo reparable, se hizo una extracción chip-off para poder acceder a los datos de tal herramienta. Menciona lo que es la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Sería un conjunto de actos técnicos y jurídicos que puede emplear personal especializado como un agente, un informático forense, un perito informático, para garantizar la inalterabilidad. ¿Vale?
En cuanto a medios físicos, es muy sencillo, porque nos basaremos en utilizar embalajes especiales con precintos, pero claro, cuando ya estamos trabajando con información digital, necesitamos también una cadena de custodia digital. Por ejemplo, un disco duro, tendríamos una doble cadena de custodia. Una física por el medio en sí y otra digital por el contenido que contiene. ¿Esto cómo lo conseguimos? A través de una función hash. Es un hash, es el resultado de una función criptográfica que convierte un bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres de la misma longitud. Da igual la cantidad de datos que pongamos en la entrada, pero la longitud de la cadena final va a ser siempre la misma. Por ejemplo, aquí, la palabra técnico, es un valor hexadecimal. Bueno, generalmente aquí nosotros utilizamos haces que son MD5, SHA1, SHA2 o SHA256, que viene así. MD5 tenía una longitud de 128 bits, SHA1 160 y SHA256 256. Y ahora, por ejemplo, cambio una letra de esta palabra y dejamos pasar de nuevo la función hash, el resultado sería distinto. Se puede mostrar que ha habido una alteración en lo que la evidencia nos admitiría como prueba. ¿Vale? En la tercera fase tenemos el análisis. Examinamos todos los datos que hemos recopilado, identificamos patrones, hacemos una reconstrucción de hechos y, muy importante, tenemos que establecer una línea de tiempo. Y hay un método, que es trabajar en crudo, digamos que sería el último peldaño en cuanto a informática forense, en el peor de los casos, que es el data carrying. El data carrying lo que consiste en extraer datos cuando no tenemos sistema de ficheros o el sistema de ficheros está dañado y una tabla de particiones, la master file table en el disco duro está dañada, no sabemos qué contenido hay. Utilizamos software, obviamente, para encontrar datos que están perdidos de manera en crudo, claro, que seguiría, pero también hay casos en los que eso no ayuda. Entonces tenemos que hacer tenemos que examinarlo de manera manual, usando un editor hexadecimal. Y todos los archivos, la mayoría de ellos, tienen lo que serían unas firmas en cabecera o pie de archivo que nos permiten identificar. Por ejemplo, JPG siempre empieza por el PC8. Solo sabremos el tamaño de esa imagen si ubicamos también la firma del pie del archivo con el GCD9. No es así para todos los tipos de archivos. Hay algunos que es que nos hace falta la firma del pie del archivo. Por ejemplo, en el documento .doc, esto lo pongo como doc, pero realmente para todos los archivos de Microsoft Office, todos empiezan para la misma cabecera. En concreto, este es hasta 2007. De 2007 en adelante hay otro tipo de cabecera. Y luego, la peculiaridad que tiene es que el pie del archivo va a ser el propio sistema de ficheros que tiene el propio archivo en sí. Entonces, tenemos que saber cómo funciona un PowerPoint, cómo funciona un Excel y demás. Este es un caso de hace una semana que tuve que la unidad de seleccionar. Esta persona lo que hizo fue intentar volcar 30 gigas de fotos de su teléfono móvil a la tarjeta externa. Cuando se hizo el proceso se dio cuenta de que más o menos un 30% de los datos no los podía visualizar. Entonces acudí a mí y dije, bueno, pues igual es posible, se han dañado las cabeceras, se puede hacer la información. Este momento es una imagen que está, si esta es una imagen que es sana, está abierta correctamente, y podemos ver que tenemos aquí el exit metadata, aquí el dispositivo con el que se ha sacado. Y en concreto, ese modelo es un Galaxy S20 Ultra. ¿Vale? Pues yo pensaba que tenía las cabeceras dañadas, pues no fue el caso. Al abrir la imagen, esto era un caso curioso porque la imagen ocupaba sus 8 maneras y solo ocupaba normal, pero al abrir la vez que estaba vacío y no hay datos. Entonces, en este caso no hubo nada que hacer. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la tarjeta flash, estaba muy degradada y falló en mitad del proceso. En este caso ya he recuperado. Luego, al final, lo que cometió esta persona fue, en vez de hacer copiar y pegar, directamente mover. Es como si hacemos en Windows cortar. ¿Vale? Esto es un problema. Aquí he puesto una imagen, un ejemplo, que igual os suena de algo. Vale, así voy a intentar representar lo que sacará en hexadecimal. Esta imagen está sana. En concreto, le he picado lo que es la mitad de la imagen a la tabla para abajo. Igual no lo veis muy bien, pero si os fijáis en inteligencia de datos, perdón, inteligencia artificial, es que hay artefactos, para con anterior, que la parte derecha no está nítida. ¿Vale? Entonces, ¿se podría presentar como prueba en todos los casos? Pues probablemente sí, pero bueno, eso siempre depende de un precio. Hay que convencer a la prueba.
La siguiente, he quitado muy pocos datos, pero 160 bytes, eso es. Un poco más arriba de la mitad de tabla. Muy poca información lo que se ha quitado, pero ya veis lo más que es comparado con la anterior. Depende de la estructura también del archivo. En el último caso, lo único que he quitado aquí es lo que sería la cabecera, que tiene unas 5 o 6 líneas. Es suficiente como para que no nos guste el archivo. No he mencionado el tema de adquisición de evidencias, es importante. A nivel policial me refiero. Si hacemos una extracción volcado a un clonado de lo que es el disco duro de un ordenador que está apagado, lo que tenemos que hacer cuando el ordenador está encendido es además hacer un volcado a la memoria RAM. ¿Vale? ¿Por qué nos interesa la memoria RAM? La memoria RAM es volátil. Cuando el equipo se apaga, la información que contiene se borra. Entonces, ¿qué información tenemos ahí? Tenemos los procesos que estaban ejecutando en ese momento, procesos que se han cerrado, conexiones entrantes, conexiones salientes. Tenemos acceso también a contraseñas de usuario, contraseñas que se hayan utilizado, que habría algún tipo de archivo encriptado. Tenemos también la posibilidad de ver si hay algún malware que está corriendo en la memoria RAM, ver si se ha hecho alguna llamada a alguna API en Windows. ¿Vale? Y esto generalmente se puede utilizar un método hexadecimal para buscar algo si sabemos lo que estamos buscando, pero caso contrario, utilizar scripts en Python porque nos eche un cable, que es muchísima información. Y por ejemplo, tenemos la lista de procesos, la identificación de procesos, importante. Aquí, por ejemplo, en el que tenemos, por ejemplo, acceso a las contraseñas de usuario. ¿Lo veis? No es una contraseña normal. Esto lo que hace es dar el hash de esa contraseña. A los que no saben, cuando vais a iniciar sesión en Google, en Gmail, por ejemplo, lo que hace Google no es verificar si siempre se ve la contraseña. Hace por una función hash y la verifica con la que tiene en su base de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso sería que la que esta contraseña se puede hacer y nos daría el valor en caracteres normales. O sea, quien tiene curiosidad, es el hash con la contraseña que está vacía. Finalmente haremos nuestro informe pericial, que es una norma española, precisamente estas son las siglas, una norma española, 197/2015, en el que ponemos lo que son los objetivos, el alcance, toda la metodología empleada y también meteremos toda la documentación aparte de los anexos que tengamos. Es importante sacar nuestras conclusiones. El informe tiene que ser siempre imparcial y objetivo. Si no, no puede ser no aceptado como prueba. El informe tiene que ser claro, preciso y con evidencia sólida. Aquí voy a poner como ejemplo en 3 casos en los que fue fundamental la labor forense. El caso de Ana Kerr, chica que fue asesinada en el 2016 en Galicia. 2 meses apareció su móvil y lo encontró una marisquera, esa es la foto en concreto. Aquí lo que se hizo fue pues, los miembros de la SECNIM, que es la Servicios de Criminalística de la Guardia Civil, junto a Celebrate, que comentaré más tarde, que consiguió extraer toda la información de este teléfono móvil para hacer una reconstrucción de los hechos. Lo que hicieron lo que fue la Guardia Civil fue dejar ese móvil operativo, que tiene su labor, pues se encontraron con un problema, el típico PIN de 6 dígitos. ¿Vale? Lo que hicieron fue trasladarse a Múnich, la sede en Europa de Celebrate. Celebrate es una empresa muy reconocida, líder en ciberseguridad, una empresa de Israel. ¿Vale? Lo que hicieron fue desbloquear este teléfono, cobraron 9.000 euros, una cosa así. Una pequeña también cronológico de los hechos. Y la reconstrucción se hizo desde casi 2 años más tarde. En segundo lugar, tenemos el caso de Marta del Castillo. Si fijáis en la fecha, hoy se cumplen 15 años del asesinato. Marta del Castillo, su cuerpo aún no se ha encontrado. Te puedo contar un caso bastante mediático. Hicieron algunas cosas mal, había mucha frustración de la parte de la justicia también, y la batalla de pruebas es la salud. Interesante porque tenemos novedades. Este mes se entregó un informe pericial en este teléfono móvil a principios de diciembre del año pasado y ha salido a la luz esa información. Han conseguido ubicar 6 nuevas ubicaciones, algunas fotos y mensajes de texto de ese mes.
se arroja algo al uso del asunto. Por último, tenemos un caso muy conocido aquí en Navarra, caso de la Manada. Aquí interviene lo que es Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral. En el momento que dio la orden al juez, se extrajeron los datos de los terminales móviles y la reconstrucción de los hechos, y de lo que se filtró en las noticias, que fueron las conversaciones de WhatsApp, los vídeos que se grabaron y demás. Hemos comentado que la recuperación de datos es un pilar fundamental también de lo que es el proceso de informática forense. Voy a poner algún ejemplo de por qué sería útil en este campo. Se define como conjunto de procedimientos para acceder a la información en varios tipos de almacenamiento que no sería accesible de manera convencional o por un usuario normal. Tenemos varios escenarios: borrado accidental, corrupción de datos, formato de disco, fallo del sistema, ataques por ciberdelitos, malware, virus, luego daño físico, obviamente. Cuando tenemos un pendrive, está partido la boca, por ejemplo, o un disco duro que se haya caído al suelo. ¿Qué tipos de almacenamiento tenemos? Tenemos cintas magnéticas que sí, se siguen utilizando a día de hoy. Eso es el medio de almacenamiento más longevo. Almacenado en condiciones idóneas, pueden durar unos 30, 40 años. Luego teníamos discos duros, discos sólidos, conjunto de estos en sistemas RAID, NAS o en servidores, lo que sean memorias USB, tarjetas de memoria, y por último todo lo que son dispositivos móviles, como teléfonos, tablets. Casos típicos que tenemos en cuanto a discos duros: un daño lógico, electrónico, puede ser físico. Y alguna distinción en básico y avanzado, en nivel lógico, porque podemos por una parte tener lo que sería un borrado accidental de datos y por otra parte podemos tener lo que se llama un sistema de ficheros dañados. Son dos escenarios distintos. Un problema electrónico, que la placa base esté dañada. Firmware, problemas de firmware, eso está albergado dentro del disco duro y también en un chip, una ROM, luego veremos. El daño físico, como hemos comentado antes. Y aparte tenemos problemas. ¿Qué problemas veo yo a día de hoy? A medida que estamos avanzando en tecnología, tenemos discos duros con mucha más capacidad. Eso quiere decir que tenemos mayor número de cabezales por discos rígidos que contienen esos medios dentro. El problema es el siguiente: los discos duros convencionales vienen sellados tal cual, pero cuando ya manejamos discos duros de mucho almacenamiento, como es el 16 teras o algo así, el número de cabezales puede llegar a extenderse hasta el 16, y lo que se hace es sellarlos con helio para que haya menos rozamiento y poder leer. Si tenemos un daño físico con un disco duro de este tipo, esto aún sigue en fase de desarrollo, no hay solución a día de hoy. Otro problema que podemos encontrar: a veces nos hace falta buscar discos duros donantes para resolver otros casos. Es complicado encontrar discos duros que son viejos. Si hablamos del año 2000, 2001, por ejemplo, buscar donantes, bueno, que consume muchísimo tiempo. Esta parte consume muchísimo tiempo. En cuanto a discos, a ver, mira, este es un ejemplo de ello. Al contrario que este, por ejemplo, que tenemos aquí, que tenemos los tornillos a la apertura, aquí viene sellado. Esta es la tapa, la tapa viene sellada, y aquí lo que habría que hacer es meter este disco duro en una máquina CNC, por control numérico, y que vaya erosionando con una fresa por todo el alrededor. ¿Qué problemas tenemos aquí? La viruta que se genera de aluminio. Es un problema. ¿Vale? Yo digo, a día de hoy hay laboratorios que dicen que han conseguido... No, no digo de pega. ¿Vale? Este es un caso que me entró hace 2 meses. Cuando lo vi dije, bueno, espero que no tengan los cabezales dañados porque entonces tenemos un problema. Afortunadamente, pues, tiene una vía electrónica en la placa base y el conector estaba quemado. Entonces conseguí resolver lo que sería el problema en la placa PCB y hacer un conector temporal como se puede ver ahí para extraer los datos. Problema típico en discos duros: cambio de cabezales, daño físico. Esto hay que hacerlo en una muestra libre de polvo. Se hace en un banco laminar de flujo de aire con unos filtros EPA que emiten presión positiva. Cuando el aire ya está limpio, con un sensor, después podemos introducir lo que tienen las manos ahí y cambiar hasta 3 de una a otro. Estos serían los places que se llaman los discos rígidos. Este sería el sistema de cabezales con el amplificador. Una imagen que saco con microscopio. Lo que sería este cabezal es el patinador que se llama, podéis ver,
Este está en perfecto estado y este ha visto días mejores. De abajo. Que serían las placas PCB, la parte de abajo del disco duro. ¿No? El disco duro en sí es un dispositivo muy complejo, es un ordenador dentro de un ordenador, como quien dice. ¿Por qué? Porque tiene su propio procesador, tiene su propia memoria ROM, tiene su propia memoria RAM. Luego tenemos, aparte de los problemas añadidos, pues tenemos el controlador que gestiona lo que sería el spindle, que es el motor eléctrico que hace el disco duro. Esto también falla. De hecho, cuando falla, lo que tenemos que hacer es trasplantar estos platos a otra carcasa donante. Tiene un alineado, ya es complejo. Por último, ese mismo controlador también gestiona lo que serían los cabezales. En el conjunto de discos duros podemos encontrarnos un sistema RAID. En concreto es un servidor IBM. El caso complicado. Era un sistema RAID 5 de 7 discos. En 7 discos con un RAID 5 lo que te da es redundancia de un disco. Solo te puede fallar uno. Si lo pillas a tiempo, cosa que no hicieron, lo que tienes es sacar el disco, introducir uno nuevo, y el resto de discos duros lo que hacen es regenerar la información. Un poquito de cada disco se va almacenando. ¿Qué pasó aquí? Cometieron dos negligencias. Una, que falló el primer disco, no le hicieron caso, aquí falló un segundo disco. Aquí puede restaurar lo que fue un disco duro de los dos y procedía a lo que se hace la reconstrucción del RAID con un disco donante. ¿Qué problema ocurrió? Pues falló los cabezales del otro disco. Entonces aquí tuvimos que pedir ayuda a un laboratorio en Madrid porque no había stock, yo no tenía stock en ese momento del disco duro SAS. Y bueno, hicimos la mitad del trabajo y experimentamos el resto. Y luego un caso sencillo sería una reconstrucción de un sistema de redes porque el sistema de ficheros se ha dañado, sería un daño lógico, leve entre comillas. Discos SSD, ¿qué problemas tenemos? Problemas menores sería que sería ilegible, que en cierto modo no podemos acceder a cierta información, se queda bloqueado. Los problemas con la controladora, es un problema muy típico en cualquier medio flash, o la degradación de memorias. Las dos son, digamos, la esencia de los problemas en cuanto a tecnología flash. Obviamente el daño físico, muchas veces me he encontrado antes de a partir de un USB o, o que se le ha inundado la casa. Me pasó un caso con un Mac que no sé qué hacía almacenado en el suelo, pero bueno, pasó a mejor vida con unos cuantos centímetros de agua y hubo que extraer los datos en nivel. Problemas que me encuentro yo con este tipo de dispositivos, que podemos no tener soporte. Claro, todas estas herramientas de recuperación de datos, informática forense, esto se hace todo a través de ingeniería inversa. Y los fabricantes no nos echan un cable. Entonces, por ejemplo, estamos esperando a que nos soporten controladoras de dispositivos del año 2017. Esto es cada vez más frecuente. Y luego, al contrario de los discos duros, los discos SSD los pueden ensamblar cualquier casa y sacar al mercado. El fabricante de discos duros solo tiene tres. Discos duros con encriptado por hardware. Tenemos discos duros que podemos almacenar información y luego hay otros que están igual más a nivel empresarial que almacenan directamente el contenido ya cifrado. ¿Nos falla la controladora de esos dispositivos? Sí, no hay soporte. Luego lo mismo que en los discos duros, si queremos buscar SSDs de 2014, 2015, es complicado. Necesitamos esa controladora o un componente en concreto. Entonces sería la búsqueda de antes, personalizada. Y voy a enfocar esto a lo que sería el método chico en dispositivos flash, lo que es lo que más a nivel forense me interesa que veáis. Un ejemplo, por ejemplo, de un USB que trae una controladora, procede a leerla con un lector especial y luego interpretar los datos. No es tan sencillo como parece. Vamos a ver lo que es la estructura de dispositivos flash, tipos de chips, cómo se almacena la información, errores de bits, como hemos visto en la foto al principio que salía del centro de la raíz. Tenemos errores de bits que se llaman. El tipo es encriptado en este tipo de dispositivos. ¿Por qué es esto interesante en cuanto a informática forense? Y luego vemos los procesos de recuperación. Lo que sería un dispositivo flash, siempre vamos a tener una controladora, una memoria NAND, y luego la interfaz, que puede ser un USB, una tarjeta SD, y pongo disco SSD en un disco,
No es que no se pueda realizar este procedimiento con discos SSD. ¿Qué pasa? En los discos SSD tenemos unos pines especiales de servicio para poder acceder a la memoria. Hay veces que las casas de recuperación de datos no tienen soporte para ese tipo de modo de servicio, entonces sí que tenemos que hacer lo que se llama método chip-off, que es mucho más costoso en tiempo. En el memoria lo que vamos a tener sería el firmware, la estructura de servicio y los datos. Una foto que tengo en el USB, es un USB mío personal, que va conmigo igual 12 años. Sería la interfaz, el controlador, y en este caso, la memoria NAND es una memoria explosiva, de 4 GB solamente, memoria MLC, utiliza 24 bits de corrección de red por cada 1024 bytes. Luego veremos qué es esto. Tenemos también otro caso, componentes monolith, pues de tarjetas SD, se ve con lo que se llama pinchos pendrive. Si os fijáis, hay algunos pendrives que son mucho más finitos. De hecho, este que está aquí tiene esa tecnología. ¿Vale? Y lo que tenemos es el mismo cristal, es el controlador y la memoria flash. ¿Cómo hacemos a los datos aquí? Bueno, lo que hacemos es fijar una de las caras de la tarjeta de memoria y vemos que tenemos acceso a unos pines tecnológicos que se llaman modo de servicio, igual que aquí. En este caso lo que se hace es puentear los puntos en un esquema diagrama siempre que esté disponible. Este sería el método de recuperación en ese aspecto. La controlada dañada, tenemos aquí una tarjeta en medio, soldaríamos los pines necesarios de datos y de voltaje y demás para poder hacer una extracción. Es un método más manual, y ahí tenemos también esta otra herramienta un poco más limpia, y prefiero la otra, pues está un poco con problemas más. Tipos de chips. Tenemos SLC, bueno, se categorizan por la cantidad de bits que pueden contener por celda. SLC, que sería un bit por celda, MLC, 2 bits por celda, LC, 3 bits por celda, y QLC, 4 bits por celda. A día de hoy tenemos ya penta, en 5 bits por celda. Entonces, o sea, en SLC tendríamos 0, 1, y así sucesivamente. ¿No? En el caso del penta, pues tendríamos en vez de 16 estados, pues tendríamos 32. Obviamente la cualidad siempre va a ser mejor la SLC, lo que pasa es que a día de hoy es mucho más costoso el dispositivos SLC. A día de hoy ya no se fabrican. Con mucho tenemos MLC, que para entornos empresariales, de 2 bits por celda. Realmente lo que vais a comprar por ahí va a ser PLC o QLC. Obviamente el precio va a bajar porque la calidad de este es mucho más inferior. A ver por qué. ¿De cómo se almacenan los datos? ¿Cómo puede ser posible que yo saco esto de aquí y sean los datos almacenados? Tenemos a los principios de la física informática, que sea el transistor MOSFET de tipo N, y cuando tenemos una señal de activación en gate, la señal pasa de source al drain. Esto lo que nos hace es, nos da un número lógico. Si aquí esto está cerrado, está cortado, nos da un número lógico. En cuanto a tecnología flash, tenemos otro tipo de transistor de puerta flotante que se llama, no voy a entrar mucho en detalle porque tenemos que hablar aquí de física, química y electrónica, pero lo que tenemos son dos puertas, una de control, y tendríamos una de transistor y otra flotante. Esta puerta flotante lo que permite es atrapar electrones. Entonces, en ese chip SLC, que es de un bit por celda, cuando la puerta está cargada con electrones, nos daría un cero lógico. Y al contrario, pues sería un número lógico. Está muy bien, cuando solamente alargamos un bit por celda, pero no es el caso. Un chip MLC tiene 4 estados porque permite 2 bits por celda. 0, 0, 0, 1, 0 y 1, 1. ¿Cómo sabemos qué número tenemos en función del estado? Es simplemente se diferencia lo que es la carga de electrones. Si no tenemos ninguna carga, final de carga, tiene una carga media, y ahí estaríamos en lo que sería el tope del umbral de carga. Vamos a hablar de lo que serían los errores en memorias, ¿no? Que pueden ser debidos a la baja calidad que tiene el chip en sí, fuga de carga, ahora veremos lo que es eso también, y luego tablas de temperatura y voltaje que estén dañadas. Estas tablas consisten tienen un sensor de temperatura
que mide lo que es la temperatura exterior, temperatura ambiental, y en función de eso aplica un voltaje u otro para poder leer o escribir en la memoria. Este sensor puede estar dañado y nos puede dar errores a la hora de leer o escribir. Luego también el proceso de fabricación, estos chips, digamos de 30 a 40 nanómetros tendríamos lo que serían los chips SLC y MLC, pero si bajamos ya de 10 a 20 nanómetros más o menos aproximadamente, el, el número de transistores aumenta, pero también lo he comentado antes, tenemos las celdas de memoria tienen una pared de aislamiento frente al resto que comentamos. Estamos bajando el tamaño del proceso de manufacturación, lo que es esa pared también va disminuyendo el grosor. Luego también lo que sería la adaptación de memorias, que sería el tema principal. Esto es un ejemplo en lo que sería igual un chip PLC. La fuga de carga, es la fuga de carga. Por el paso del tiempo, la carga de esas celdas se puede escapar. Esto ocurre cuando el dispositivo no ha estado alimentado en muchísimo tiempo. Veo casos de estos en alguna empresa que ha guardado una copia de seguridad en un pincho, en un pendrive, y no lo tienen que echar mano hasta dentro de 3 años o así. ¿Qué pasa? Pues, la sorpresa que se lleva es cuando lo conectan a ordenador, pues está vacío o te pide formatear. Este último escenario igual os suena más a muchos. Entonces, más o menos ya a los 2 años ya no se envía la información. Pero sí que podemos tener por el camino, dependiendo del tiempo, de 2 a 6 meses, un tema de imagen que no abre, un archivo que no abre bien, luego la partición que esté dañada. Aquí ya nos diría, por ejemplo, que necesitamos formatar el formato al sistema. Las tablas de temperatura y de voltaje, aquí tienen los valores correctos, aquí leyendo con errores, como podemos ver. Y es un caso de una memoria que está haciendo una imagen, un volcado. Todo lo que se representa aquí en negro es un error porque no se puede acceder a esos bloques. ¿Qué hacemos aquí en ese caso? Intentamos tocar a la memoria, no de pensar que tiene otra temperatura, pues con un spray específico para electrónica, puede bajar la temperatura gradualmente hasta menos 50 grados o con calor, una pistola de aire caliente. Encriptados en este tipo de dispositivos, tenemos encriptado físico, como he comentado antes, luego el encriptado por software, que podría ser una historia a nivel de usuario, tendría que hacer alguien con BitDocker o Firewall en Mac. Y luego la última, que es XOR, no es un encriptado como tal, no es más para proteger la integridad de los datos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué este método chip es interesante en informática forense? Accedemos a todo el espacio no asignado de la memoria. Podemos hacer archivos que están borrados o información en dispositivos que han sido formateados. Es decir, por ejemplo, todo lo que podéis acceder por la interfaz de USB es esta parte de datos en una memoria NAND. Siempre tenemos por una parte, son bloques reservados. Es decir, si tenemos un pendrive de 16 gigas, realmente no son 16, tiene un poco más. En este caso pueden ser 19 más o menos. Depende de qué calidad de USB compréis, vais a tener más reserva de bloques o menos. O en algunos casos, los más baratillos estos que suelen repartir de propaganda, esos a veces ni siquiera tienen. ¿Qué pasa con la memoria flash? Va degradando con el paso del tiempo. Una celda que esté dañada y ese bloque puede pasar a ser un mal bloque que se llama. Lo que hace la controladora es asignarle que ese bloque está mal. Y lo que hace es coger una reserva y le hace un swap hacia uno nuevo. ¿Qué te peculiaridad tiene esto? Claro, ese bloque dañado se guarda en lo que es la reserva de la memoria NAND. Entonces formateemos, este es el caso, cuando formateemos el dispositivo, ese bloque dañado siempre va a estar ahí. Todo lo que se haga a través de una interfaz, eso permite acceder, digamos, a lo que son los datos de usuario. Es imposible acceder a esa parte reservada, no sé que se haga un chipo. ¿Por qué es esto interesante? Porque aquí podemos ver archivos que con versiones antiguas, podemos ver archivos de otros metadatos, tenemos acceso a información que el usuario no tiene. Podría ser relevante igual en algún caso policial.
el proceso del método chip off consiste en soldar los chips, leerlos, tenemos que corregir los errores en formato X o R y columnas dañadas. El último proceso que tenemos que hacer es una lectura de toda la memoria en sí, con todos esos ajustes, y se puede llevar horas, si no días. Y tenemos lo que sería el layout de una memoria NAND, esto es lo que sería el encapsulado que se llama, contiene unos cristales, esta es la estructura de cristal, suelen dividir en 2 o 4 planos, al mismo tiempo en bloques, y la unidad más pequeña sería la página. La página es la unidad más pequeña que se puede programar. Es decir, si queremos borrar una página, tenemos que borrar un bloque entero. ¿Qué contenido tienen las páginas? Tienen 3 zonas: Spare Area, Data Area y ECC Area. ECC Area sería lo que sea la paridad de datos, y el conjunto de lo que sea Spare Area y Data Area le llamaremos carga útil. ECC, lo que es, son algoritmos que añaden información adicional, bits de paridad que se llama, para asegurarnos de que la información que leemos es correcta. Esto se almacena en una de estas áreas. En conjunto con la carga útil es lo que tenemos un codeword, que esto lo utilizaríamos para luego recuperar los datos en un software específico, como veremos ahora. Lo que es el Error Correction Code, la corrección de errores, utilizan algoritmos DCH que se llaman. Se pueden modificar los parámetros, pero generalmente estos parámetros están almacenados en el firmware de la memoria NAND. El problema que tenemos aquí es que si la controladora está dañada, tenemos que emular esa controladora de alguna manera. Se hace de la siguiente manera: tenemos que utilizar el decodificador DCH para corregir esos datos, y gracias a las sumas de comprobación, que aunque sea daño la controladora, pues no podemos acceder a esas sumas de comprobación. Tenemos aquí un ejemplo. Esto se filtra por modelo de controladora, depende de la marca, el software que podemos utilizar. Se trata de detectar o localizar una base de datos. Hay veces que no tenemos suerte porque no hay soporte, tenemos que esperar a que salga. Aquí de nuevo lo que sería la estructura del cristal de memoria NAND. Pues localiza lo que son los planos, es cómo se almacenan los datos. Y como un ejemplo, visita de example, vemos que aquí está como separado. Por cierto, en el proceso de manufacturación de las memorias también tenemos defectos de fabricación. Se llaman bad columns, columnas malas, también columnas dañadas que no pueden almacenar datos. Normalmente suelen tener unos 2 bytes de error, pero en los casos puede tener uno. No tenemos que deshacer todo esto a la hora de recolectar toda la información. Luego, un plano siempre va a tener bloques pares y otro plano va a tener bloques impares. Haciendo una imagen de lo que sería todo ese chip NAND, tendríamos esta imagen física que se llama. Veremos que tenemos esos elementos que tenemos que eliminar. Importante, cuando localizamos esas columnas dañadas, tenemos que marcar los offsets. Y también cuando hagamos la relectura de todo el chip, sepa dónde está normalmente con una imagen limpia. Es una representación de lo que vemos en un mapa de bits. Por ejemplo, tenemos columnas que no valen, y tenemos que eliminar, sería un poco mejor. ¿Vale? Y es que este ruido, realmente estos son datos que han sido procesados por un algoritmo X o R. Como hemos comentado antes, es para proteger la integridad de los datos más que una medida de seguridad. ¿Qué hace esto? Lo que hace es distribuir el almacenamiento de manera uniforme, de tal manera que se intenta que no haya celdas colindantes con información, para evitar lo que sería el problema del fuga de carga. Esto es lo que he comentado. Luego, es lo que hace la controladora, tiene una llave específica y lo hacemos con un fly en tiempo real. Cuando está volcando datos en la memoria NAND, hace todo ese proceso de scrambling que se llama para almacenar los datos de manera uniforme. Y así es como lo haríamos a la hora de ensamblarlo. Tenemos, por ejemplo, aquí podemos tener 4 chips, o puede ser un chip con 2 cristales. Lo que tenemos que hacer es
proceso de corrección de errores, el deshacer el scanning de los algoritmos XOR y luego emparejarlos y unirlos antes de tener acceso a lo que serían los datos. Tenemos un problema a la hora de extracción de móviles que he mencionado antes. A la hora de hacer una extracción física con método chip-off, está muy bien hasta cierta versión de Android, que ya incluye encriptado de origen, que es mandatorio. En iPhone, por ejemplo, ya van encriptando de la memoria desde iPhone 4. En lo que son dispositivos Android, pues les costaron 7 años llegar a encriptar las memorias. ¿Qué problema tenemos aquí? La memoria está encriptada en un iPhone, pero está emparejada también con más elementos, como puede ser la CPU, o puede ser el chip de la baseband, o el chip NFC. No nos queda otra que reparar el dispositivo en sí. Es un iPhone SE que está dañado por líquidos. Bueno, aparte de hacer la limpieza y corregir los que son los cortocircuitos, se procede a repararlo. Y otro caso es un Xiaomi, bastante puñetero, porque es más complicado de todos. También daños por líquidos. Lo que hice en este caso fue hacer un procedimiento de saneamiento, eliminar los cortocircuitos en placa y dejarlo operativo funcionalmente con lo mínimo posible para poder hacer una extracción lógica, digamos, por EDL. EDL es una sigla de Emergency Download Mode. ¿Vale? En el extremo ya tenemos este tipo de casos que son de chip swap, que se llama. Necesitamos, si el teléfono está dañado o, por ejemplo, el teléfono este que tenía DNG está doblado, pero no estaría muy doblado en ese caso, yo creo. Pues, a veces nos encontramos ante tesitura de que vamos a tener que buscar un donante al que trasplantar los chips. En concreto, en el iPhone 8 Plus nos hacen falta 4 chips. Pero a partir del siguiente modelo, que fue el iPhone X, ya tenemos un problema muy gordo, porque al contrario de estar en una placa simple, porque el iPhone X ya son placas bases en sándwich. Son dos placas que van soldadas entre sí por todo el contorno con bolas de soldadura. Una fiesta es hacer eso. Pero bueno, a veces no queda otra y hay que hacer esto. El problema con este tipo de placas base, a veces podemos utilizar una de las dos placas, quitando los elementos necesarios, o a veces tenemos que reemplazar las dos. Entonces, esto es lo que tendríamos, componentes que tenemos en una de las unidades y en otro. Este tipo de trabajos se hacen aquí en Puente la Reina. Se puede decir que no fuerzas de cuerpo de seguridad aquí en Navarra, este tipo de cosas lo externalizan a Madrid o incluso fuera de España. En cuanto a dispositivos portátiles, más de lo mismo. El tema de los MacBook de Apple. Ya hemos llegado a un momento en el que ya todo viene soldado en la placa base. Entonces, donde ponemos en placa un disco SSD, ahora tenemos memorias que están soldadas. Entonces, no nos queda otra que extraer esa información preparando el dispositivo. En este caso, está dañado por, no sé si era cerveza, pero que era este caso en concreto. ¿Vale? Sí que hay herramientas para extraer datos. Cuando la placa está funcional, pues son herramientas propietarias de Apple. No podemos utilizarlas. A ver si las conseguimos porque nos las filtran en algunos casos. Y en estos otros dos casos también. Este era un MacBook de 11 pulgadas, tiene todo soldado. El problema de este, la CPU falló, pues ahora falló. Y tuve que dejarlo funcionar empleando calor para derretir las bolas de soldadura que tiene debajo del chip. Y pues dar una extracción de datos. Esto fue bastante costoso porque el problema es que se iba calentando el procesador y el equipo se apagaba. Cuando estás pasando ficheros que ocupan poquito, bueno, lo vas haciendo y ya está. Pero en este caso en concreto había un archivo que costaba 70 gigas, o sea, ocupaba 70 gigas y tardaba mucho tiempo en pasar, pues se me apagó pues, como 7 o 8 veces. Y que voy a hacer el proceso. No queda otra, es imposible hacer otra cosa. Y en MacBooks más modernos, como puede ser los de chip M1, el problema de la controladora está integrada en el procesador. Las memorias ante las resuelves es imposible verlas en cualquier otro sistema. Aparecen además por el chip T2 de seguridad que hace un encriptado físico. Lo que hace la mención de este hombre, Chris Grossman, es un activista, un pionero en cuanto a la lucha a reparar. Por este tipo de prácticas que tienen las marcas monopolizar la industria de reparación, fuerzan a consumidores a pasar solamente a morir al palo, a reparar de manera oficial. ¿Vale? Un placer haberme especializado con esta persona, el único a nivel nacional que ha podido hacerlo, y en la formación allí en Manhattan, donde estaba ya.
Y hizo este tipo. Hizo un crowdfunding, cerca de $1 millón, y empezó a ir a audiencias en muchos estados a hacer proposiciones de ley. En concreto tuvo el apoyo de lo que es toda la comunidad electrónica a nivel global, incluso cuenta con el apoyo de Steve Wozniak. ¿No sabes quién es Steve Wozniak? Irónicamente es el cofundador de Apple. ¿Vale? Bueno, en 2002 se consiguió pasar proyectos de ley en Colorado, a diferentes en Minnesota, en California, y creo que, si no he leído mal esta mañana, pasan otros 3 estados. Esto es cuestión de tiempo que se expanda a todo lo que es el país, Estados Unidos, y luego en aquí efecto rebote. Es más, que Biden ha firmado lo que sería una orden ejecutiva, una Federal Trade Commission de consumidores, para que se aprueben nuevas regulaciones y penalicen este tipo de prácticas, como hacen varias casas, Apple entre ellos. Pero esto no es solo lo que es la electrónica de consumo, sino que se extrapola a otras áreas como agricultura, medicina y automoción. Y esto es lo que puedo deciros. Es poco tiempo, he corrido mucho, pero no me da tiempo a explicar nada en detalle. Podríamos hablar un día, 1 hora tranquilamente, sobre un caso en concreto, pero esto es lo que es. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Vini. Tenemos unos minutillos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Venga, Pablo, ya preparado. Una pregunta rápida. He visto que todos los ejemplos que has puesto son casos donde los traes de algo físico. Y mi pregunta es, si es de la nube, por ejemplo, de la nube de Apple o algo, ahí, ¿qué pasa? Eso se hace, por ejemplo, para hacer una pericial de mensajes de WhatsApp. En iPhone, por ejemplo, es más fácil porque generalmente la copia la tiene la gente en la nube. Es mucho más fácil extraer esa copia. Haces la función hash de esa copia y verificas con el contenido del teléfono. O sea, Apple te da acceso a que tú hagas eso. No, lo haces con programas directamente. Son programas específicos forenses. Vale. Sí. Pues la pregunta, comentario. Yo te iba a preguntar, Benillo, que estamos aquí en el Instituto de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Si tú ves que algún método de inteligencia artificial se empieza a introducir. Sí, lo he mencionado por tiempo, pero por ejemplo, en lo que es el scanning XOR, por ejemplo, los dispositivos salen muy rápido al mercado y no da tiempo a que las casas hagan ingeniería inversa para coger esa llave a la hora de hacer el scanning que se llama. Entonces, ahora, gracias a Dios, ahora tenemos una casa que nos permite cargar lo que sea la imagen física de la memoria NAND y con Machine Learning nos saca lo que es la llave. Esa es una. Y luego la inteligencia artificial también se aplica. El EBET, por ejemplo, tiene la máquina esta de extracción móviles, como aparte tiene un programa específico, Analyze en IPC. Tú puedes filtrar imágenes ahí, 5.000 imágenes. Hay filtros, por ejemplo, de dinero, que filtra todas las imágenes que aparecen dinero. Eso se hace también con inteligencia artificial. O sea, que esto es como el clasificador de Google. Sí. Clasifica los datos de tus perros. Sí. Interesante. Bueno, ¿una pregunta más? ¿No? Le damos las gracias a Vini por haber venido, por favor.